Muchas bendiciones, amados hermanos. Este es un podcast edificando sobre la roca. Hoy vamos a tratar un tema, una video reacción sobre este falso ministro, falso apóstol, conocido como Guillermo Maldonado. Hoy tenemos una segunda reacción. Vamos a hablar sobre un tema que le enseña llamado las primicias. Él habla aquí sobre las primicias, sobre los diezmos y sobre todo sobre dinero, todo sobre prosperidad, todo sobre lo que es el dar y honrar. Esta es mi primera cosecha. That's my first ¿Cuánto va a ser harvest. las primicias? How much of that is first fruit? We have to pay our taxes. Y nosotros Escuche esto, mire, escuche esto. Él está hablando y quiere manipularle, así como las personas tienen la obligación de pagar los taxes en Estados Unidos, aquí, así también nosotros tenemos la obligación de pagar los diezmos. Y no solo los diezmos, pagar diezmos, ofrenda y primicias, que son tres cosas. Y él las enumera de una manera a conveniencia. Vamos a ver cómo él comienza y cómo la manipula. Escuche, Del neto. how many escuche, of you escuche. Le hago una pregunta. Let me ask you a question. ¿Cuántos de ustedes diezman del neto? How many of you tithe from the net? Levante la- Escuche, mire cómo él dice, ¿cuántos de ustedes diezman del neto? Del neto es lo que le queda. O sea, usted tiene sus compromisos, paga todas las cosas que debe, los biles, compromisos, situaciones económicas, y de lo que queda, entonces diezman. Mira cómo él dice, ¿cuál es diezman del neto? O sea, ¿cuánto diezman después que te quitan los taxes también, después que tú pagas los impuestos? No, me imagino que él se refiere a eso. O sea, si tú te ganas bruto $700, pero te vienen dejando 400, vamos a decir, o 300 o 500. Entonces él dice, tú no puedes diezmar de los 500, tú debes de diezmar de los 700. Y escucha lo que él hace. Primero hace eso. Segundo, hace que levanten las manos para ponerlo en evidencia, para mirar, observar quiénes diezman, pero diezman del neto. Vamos a ver. Y mire cómo manipula. Y muchos de ellos, contrario a su deseo, a su voluntad, tienen que levantar su mano porque él está manipulando. Él te está extorsionando para que tú lo hagas. Y para él mirarte, hacer una ojeada y todo el mundo que mire y todo saber para decir, mire, y para entonces luego venir y darte, ¿verdad?, una enseñanza falsa, pero para manipularte. Escuche esto. Escuche cuánta maldad y cuánta mentira hay en toda esta enseñanza. Let me ask you a question. ¿Cuántos de ustedes diezman del neto? How many of you tithe from the net? Levante la mano, Raise your hand if you do. baje su Now mano. put it down. ¿Cuántos diezman del bruto? How many of you tithe from the gross amount? Si usted diezma del neto, If you're tithing from your Escuche. es net, por eso los problemas financieros. that's Escuche. why you have those financial problems. Por- Si tú no diezmas del bruto, según él, de lo que tú te ganas bruto, tú eres un bruto. Pero no, el bruto es el que se lleva de él. Él dice, si tú no diezmas del bruto, o sea, del total que te ganan y de lo que tú te ganas, de lo que te pagan, aún antes de taxes, antes de pagar todos, porque me imagino que quizás hay algunos que diezman de después de los taxes, de lo que le queda, diezman y luego pagan sus billes y todas esas cosas, pero me imagino que algunos diezmarán también de todo. Por ejemplo, si tienen que pagar la casa, para pagar aquello, pagan todo y luego de lo que queda, entonces diezman. Vamos a ver, puede darse esas dos modalidades. Y en el caso anterior, él quiere que tú diezmes del bruto, míralo aquí. Y él dice, por eso es que tú tienes problemas financieros. Oh, sí. ¿Quién no tiene problemas financieros? ¿Quién no tiene una deuda? ¿Quién no tiene un préstamo? ¿Quién no tiene situaciones que pagar? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está la situación? Claro, ahí dentro de ese ministerio, dentro de esa iglesia, hay personas que son muchos empresarios, muchas personas que tienen negocios, que si diezman del bruto, imagínate tú, que tienen ganancias en el mes de miles y miles de dólares, cientos y pico de miles de dólares, entonces esas personas estarían diezmando. Imagínate que tú vendas $500,000, que hay muchísimas empresas que
pequeñas empresas que venden mucho más de ahí, de esas que me imagino de esos empresarios. Si tú diezmas de eso, del bruto, pues entonces tú estarías diezmando prácticamente $50,000. Y diezmar $50,000, una sola persona, un solo hermano que es empresario, imagínate los demás, es un dinero increíble, extremadamente alto. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? Es que tú estás honrando a Dios. No, es que tú estás cumpliendo con Dios. No, es que Él hace uso de ese dinero de una manera antibíblica, de una manera muy sabionda, de una manera muy sagaz. Y la Biblia dice claramente que el hombre de Dios, por eso yo digo y entiendo por la palabra que este no es un verdadero hombre de Dios ni un verdadero pastor, porque la palabra dice que una de las características de un verdadero pastor debe ser que no debe amar el dinero, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, lo dice la Escritura. Sin embargo, este hombre es un avaro. Este hombre reina la ausencia en cuanto a la humildad. ¿Por qué? Porque tiene relojes carísimos, ropas caras, tiene mansiones, tiene dinero en los bancos, tiene un patrimonio de millones y millones de dólares. Entonces, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de estrangular al pueblo, que diezme, que ofrende, que dé primicia, que dé esto? Es mantener una máquina de avaricia que tienen ellos y sus familiares. Por lo tanto, vamos a seguir escuchando para que usted vea cómo manipula este hombre a ese pueblo. Te verá. Baje su Now mano. put it down. ¿Cuánto diezman del bruto? How many of you tithe from the gross amount? Si usted diezma del neto, If you're tithing from your es net, por eso los problemas financieros. that's why you have those financial problems. Porque a usted, a Dios, listen, Okay, óigame. That's why the financial problems. That's why the financial problems. O sea, por esa es la razón de tus problemas financieros. Escuche este tremendo. no le da del neto. You don't give God from the net amount. Lo que usted está haciendo es primero honrar al tío Sam Because first you're honoring Uncle Sam, y lo que le sobra, de ahí le da a Dios el diezmo. then from what's left over, you give God the tithe off of that. That is wrong. Eso está incorrecto. Ese es error. A Dios usted le da You Escuche. give God del bruto. off the gross amount. Y escúcheme, A Dios usted le da. Pero, ¿quién recibe los diezmos? Es Dios que los recibe. Se utilizan los diezmos como la palabra de Dios manda que se deben de utilizar, o tú lo utilizas tú a tu conveniencia, a tu forma, a tu manera, como tú entiendes. Porque la Biblia dice de una manera cómo se deben utilizar los diezmos, cómo se distribuían las cosas de los diezmos. Sin embargo, Él no tiene sacerdotes, Él no tiene levitas, Él no tiene personas ahí. Además, el diezmo, hay que entender el diezmo. El diezmo tiene una connotación especial. Israel era una nación y por lo tanto eso tenía una connotación especial. Los taxes, los impuestos, eran los diezmos que Israel pagaba. ¿Qué hacían ellos? Que los levitas hacían la función hacían la vez de funcionarios públicos, porque eran los médicos, los sacerdotes, los maestros, los abogados. Eran todos los funcionarios públicos que hoy conocemos como ese tipo de cosas. Esa era la función que hacían los levitas. Y entonces ellos no trabajaban en otra cosa. Y aparte de eso también se dedicaban a lo que era la parte del templo, a la adoración, mantener al pueblo cerca de Dios. O sea, ellos eran los instrumentos de Dios también en la parte espiritual para guiar al pueblo. Por lo tanto, Dios le da herencia a todos los demás tribus. A las 11 tribus le reparte las tierras, pero a la tribu de Leví no le reparte tierra, con el propósito de que ellos sean los sacerdotes y ellos sean los que administren esas cosas que yo mencioné anteriormente. El diezmo se distribuía entre las viudas, los pobres, los huérfanos, los sacerdotes, el servicio del templo, para que las fiestas se celebraran en sus tiempos señalados y no hubiera necesidad en el templo, ni en los levitas, ni para las fiestas. Es decir, que habían 7 fiestas que se celebraban, 3 principales cada año, y todos los judíos todos los israelitas de las 12 tribus tenían que llegar a ese lugar
que Dios había asignado, que era Jerusalén, donde estaba el templo con el propósito de que se ofrecieran los sacrificios y se celebraran las fiestas en el Señor, el lugar que Dios señaló. Para eso se hacía esto. Inclusive entre los diezmos se daban, era de las cosas agrícolas, era alimento. Por eso dice, ya hay alimento en mi casa, porque se daban cosas de siembra, no se daba dinero, no se pagaba dinero, no se pagaba salario. Mucha gente dice, no, porque en ese tiempo no había dinero. Claro que sí, había diferentes monedas, el talento, la dina, la blanca, habían la mina, diferentes tipos de nombres de dinero que existía. Había el oro, plata, todo eso existía. Por lo tanto, no era de dinero, sino de alimentación, de mantener que las personas, esos los pobres, las viudas, los huérfanos, los levitas y todas esas personas tuviesen alimento. Incluso había una ley de la cosecha en que el Señor le decía, no coseches hasta lo último de tu siembra, sino que dejar esa ahí para el huérfano, para el pobre, para las viudas, para todo eso. Incluso por eso vemos la historia de Ruth y Noemí, como mientras los segadores iban segando, ella iba cogiendo cosas, porque ella era extranjera y era parte de lo que Dios había prometido para el extranjero, para las viudas, para los huérfanos y para los pobres. Entonces, eso es, amado, para lo que se utilizaba el diezmo. Pero mire este hombre, que aparte de todo, no es humilde, sino que se ha enriquecido millonariamente. Y dice la Escritura que los que quieren enriquecerse caen en el lazo del diablo. Este hombre no es cristiano, este hombre no tiene amor por Dios. Este hombre lo que le interesa es el dinero y predica por el dinero. Por eso es que él lo persigue, por eso es que los chantajea, los señala, los confronta y los mantiene de una manera muy... Esto es exagerado ya. Vamos a escuchar a este hombre. Listen, Le paga al tío Sam. and you pay Uncle Sam, Entonces ahí Dios dice, and then God will say, entonces entras a mi economía. then you Oiga. entered in my economy. Si usted puede confiar a Dios, usted puede confiar al tío Sam. If you can trust Uncle We Sam, have to pay our taxes. y nosotros sí tenemos que pagar nuestros impuestos. Tenemos que hacerlo. Y usted y yo tengo que educarlo como pueblo. Oye, tiene que educarlo como pueblo, sí. I need to educate you as a people to do it. So, el diezmo no se da del neto, se da del bruto. But you don't tithe from the net, you tithe from the So, gross. esto es el diezmo. So this is like a tithe. Now, si yo le digo Now if I say, primicias, first fruits, este es mi Escuche primera otro. cosecha. that's my first Otra estafa, la primicia. Vamos a ver lo que él dice de la primicia para que usted vea. ¿Cuánto va a ser las primicias? How much of that is first fruit? Open your mouth, say it. Abra la boca, dígalo. Everything. Sería todo. This is the entire first fruits. Esta es toda la primicia completa. This is what God is asking. Y es esto lo que Dios está pidiendo. El diezmo. Escuche, la primicia para él dice que es todo lo que tú tienes. En el tiempo de la primicia, todo lo que tienes, tienes que darlo. O sea, él le está hablando no de las primicias de Israel. En Israel se daban las primicias. ¿Cuáles eran las primicias que se daban en Israel? Las primicias, pero eso se llaman los primeros frutos. Usted tenía un campo sembrado y las primeras gavillas, los primeros frutos que nacían, porque acuérdese que los árboles, los frutales y todo lo que usted siembra no crece junto, no crece al mismo tiempo. Hay que van naciendo y otros van naciendo después, más lento. Entonces, los primeros frutos, usted toma de esos primeros frutos. Usted toma de esos primeros frutos. No es que usted va a coger la cosecha completa, como él dice. Eso no es la cosecha completa. Él le está explicando aquí que es la cosecha completa, un todo, un completo. No es todo, es everything, no una parte. No, la Biblia explica, y el judío sabe y lo hace de la manera correcta, es que si usted tiene un sembrado de mangos, de limón o lo que sea, y usted toma los primeros frutos, los que están ahí, lo toma, lo lleva ya como ofrenda al sacerdote, y es esa parte lo que se llama las primicias, y todo lo demás queda santificado, y tú estás ofreciendo los primeros frutos a Dios, y estás demostrando que Dios es lo primero para ti, que lo primero en tu vida es Dios, y que todo lo demás que te queda, Él va a proveer, va a multiplicar lo que te queda. Y tú dependes de Dios. Eso es lo que significa. Pero este hombre no hace eso. Vamos a ver lo que él hace.
diezmo lo damos siempre. We always Escuche, give the tithe. escuche. Eso no sostiene la economía. Oiga, de el Dios. diezmo no sostiene la economía de Dios. No es el diezmo, no estamos hablando de diezmo, no estamos hablando de... Esto es toda la primicia Escuche, completa. escuche. This is what God is asking. Y es esto lo que Dios está pidiendo. El diezmo lo damos siempre. We always give the tithe. Eso no sostiene la economía de Dios. That's the Escucha, same. él dice, no, los diezmos no sostienen la economía de Dios. Tú tienes que dar primicias. Imagínate la primicia que deben darse en esa iglesia. Iglesia con miles de personas que se congregan ahí. Imagínense, en dólares, personas con buenos salarios, profesionales, personas con compañías medianas, quizás grandes, pequeños empresarios. Todo eso, él quiere que, por ejemplo, el primer mes, y él lo va a decir, el primer mes, lo que tú te ganas en el primer mes. Mire para que usted vea cómo él habla. Lo que tú te ganas, todo lo que tú te ganas en el primer mes. Todo, esa es la primicia. No una parte. No, es todo lo que tú te ganas en el primer mes. Es la primicia. Y eso es lo que él quiere. Imagínate toda la ganancia de un primer mes de una compañía. Es un absurdo, es un abuso. Imagínate, millones de dólares van a entrar en tiempo de primicia a esas personas. En tiempo de taxa, imagínate. Escuche. Things in God's economy. Nadie está exento. No one is exempt. Como usted no está exento de pagar impuestos, Just like you're not exempt from paying taxes, nadie en el reino de Dios está exento de no ofrendar y diezmar a Dios. no one in the kingdom of God is exempt from Gotcha. offering and giving God. Okay. So, O sea, usted está obligado a diezmar y ofrendar, y las primicias, eso es otra cosa. Olvídese de eso, que eso no sostiene lo que es la economía de Dios. Hay un pastor chileno, me parece, que también habla de cómo él toma el diezmo, él toma todo el diezmo, él administra el diezmo, pero cuando lo confronta, él dice, no, yo tomo el 40, el 50% del diezmo. Eso es mentira, lo toman todo. Y dice, y las ofrendas, ¿quién la maneja? Ah, no, una tesorera. Porque la gente de ofrenda regularmente, la ofrenda es lo que menos dan. La gente te puede dar $20 de ofrenda, $50 de ofrenda, pero de diezmo te va a dar 200, te va a dar 300, te va a dar 500, te va a dar 1000, te va a dar $2000 y así por el estilo. Las ofrendas son menos, entonces hay que separarlo. Algunos son muy exigentes, algunos, por mí, hay personas que me imagino lo dan juntos, Dios me ofrenda, lo echan ahí ya, ponen todo y ya eso es el dinero. Pero para algunos quiere que separarlo y ellos son exigentes. Esto es diezmo y esto es ofrenda. Tienes que llevar tus 2 sobres y los llevas ahí, porque hay que saber qué es una cosa y qué es una otra, porque lo administran diferentes personas y diferentes departamentos. Para la tesorera está para las ofrendas, pero para los diezmos todo eso es para él. Por eso es que él exige tanto sobre el diezmo. Por eso es que él habla tanto de la economía de Dios, de que tú quieres ser prosperado, si tú quieres ser bendecido, si tú quieres tener esto, porque todo eso es lo que él está persiguiendo. Si no fuera millonario, si no viviera de eso y hiciera correctamente, tú dijeras, bueno, por lo menos hace la cosa correctamente. No, él no busca, usted prospera porque Dios te prospera. No porque Él te prospera, no porque su manto te prospera, no porque Él es su pastor, no porque tú estás en esa iglesia, no porque Él te enseña, no porque Él te da la clave, no porque Él tiene la magia, no porque Él tiene la unción, no porque Él tiene un manto poderoso, no por eso. Sin embargo, las personas creen que cuando prosperan es por eso, porque es que manipula tanto la escritura, que realmente lo que está saqueando la economía de la iglesia y de las personas. Escuche bien. Aquí hay otras 2 cosechas. So here are another 2 Dios harvests. dice, yo no quiero una uva, God says, I don't want one Oye. grape. yo quiero esta primera cosecha. I want all of this first harvest. La El primera primer cosecha cheque de la completa. semana, That's the first, completo. Oye, the oye. first check of the week. Puede ser el primer cheque del mes. Could be the first check of the Puede month. ser la primera venta que hiciste. Oye, escuche. It could be the first check of the week. Puede ser, I don't want one grape. yo quiero esta primera cosecha. I Todo, want all of this first todo. harvest. El primer cheque de la semana That's the first. completo. Could be the first check of the week. Puede ser el primer cheque del mes. Could be the first check of the Puede month. ser la primera venta que hiciste. It could be the first sale Puede you ser made. algo que usted tenía acumulado y agarró una parte entera
or Oye, something you had No una accumulated, porción, algo entero. and you took a hold of it, not a portion, the whole of it. Entonces dice, honra a tu Dios con tu bien. Thank you. It says, honor the Lord with your goods. Dice, con las primicias de cuántos? And the first fruits of what? ¿De cuántos? Of how much of it? Oh, De todos tus todos. frutos, no solo uno. All todos, of your todos. increase, all of it. Lo que Dios está diciendo es, So what God is saying is, muéstrame tu valor hacia mí. show me how you value me. ¿Cómo tú me ofreces esto? Honra a Jehová con tu bien. La palabra honra significa valora. Honor the Lord a with Dios. your goods. The word honor means value La God. carita que él pone, como valora a la Dios. persona más Valora a Dios. Honra a Dios con tus bienes, valora a Dios. Y mucha gente, incautos, ignorantes, que aman a Dios de verdad y que tienen temor y reverencia ante Dios y que han sido prosperados. Mucha gente viene de Cuba, de Puerto Rico, Dominicana, de Centroamérica, de cualquier lugar del mundo y vienen a este país, prosperan y sienten y entienden que Dios lo ha prosperado. Y por lo tanto, cuando tú lo pones en ese estrecho, en esa manipulación de si tú amas a Dios, si lo que Dios vale para ti, si esto es importante para ti, entonces te ponen como entre Dios y tú a elegir y te dicen si tú dale lo mejor a Dios y entendiendo que eso que tú le estás dando a él, lo que es la ofrenda, la primicia y todo eso que tú estás dando, tú se lo estás dando a Dios, aunque lo está ministrando este hombre y lo está cogiendo él y lo está dando el uso que él quiera, lamentablemente para que ese hombre tenga un Richard Miller, un reloj, para que él tenga relojes carísimos, para que tenga autos carísimos, para que tenga mansiones carísimas, porque él también promueve de que, por eso, como él es un hombre próspero, él puede bendecirte, porque un hombre bendecido puede bendecir a otro, pero un hombre pobre no puede bendecir a otro, porque él cree que robándole el dinero a las personas, él es próspero porque Dios lo prospera. No, él es próspero porque te engañó, porque te está engañando, porque te está robando el dinero y te está usando como cajero automático, te está usando como una inversión y te tiene ahí sacando de sangre, como una película que yo vi, que los vampiros tenían personas ahí a las cuales la mantenían vivo, pero a la vez le sacaban sangre, le daban ciertas cosas para mantenerlo vivo, pero le iban sacando la sangre. Así mismo tienen a muchas iglesias hombres como este. Y aparte de todo, quiero decir otra cosa, que todas las iglesias que están bajo su cobertura, los pastores tienen que pagar un diezmo de los diezmos a este hombre. Aparte de esto, porque esa es la cultura apostólica, diabólica. Lo tenían en Santiago de los Caballeros, en una iglesia de Santiago, lo tenían en todas las iglesias apostólicas que usted ve. Las que están en Houston, las que están en Dallas, las que están en Texas, las que están en Nueva York, en New Jersey, en todos los lugares donde haya un supuesto apóstol, todas las iglesias que están bajo su cobertura, bajo él, tienen que darle diezmos de los diezmos. Tienen que pagar, tienen que cantearse, tienen que estar sujetos y no pueden tomar decisiones sin que este hombre las apruebe, porque es un control total que hay. Escuche, terminamos casi con esto. más importante de tu vida. Value him as the most How important person many in your of life. you consider God the most important person in your life? ¿Cuántos consideran a Dios la persona más importante de su vida? If you don't, you're in trouble. Si no, usted tiene problemas. Wow. First, you need to value God. Así que primero usted tiene que valorar a The Dios. word honor, la palabra honra significa valorar algo o a alguien. The word honor means to value something or someone. Cuando usted no valora algo, usted no lo honra. When you don't value something, you won't honor it. Usted debe honrar primero. La mentira de la honra de estos falsos predicadores y falsos pastores, que la honra es dinero. La honra, dinero, pero ellos son millonarios. Escuche, terminamos casi. Primero al Padre Celestial. You should honor first the Voy a hacer Heavenly Father. una pausa y luego voy a venir con la última parte, haciendo el análisis y mostrando lo que realmente, hablando sobre la primicia del tema, de ese tema, ¿ok? Third, your spiritual father. Porque la Biblia dice que honremos a aquellos que nos enseñan la palabra. Because the word says that we're to honor those that teach us the word. I didn't say worship. Yo no dije que lo adoremos. La palabra adorar está reservada para una persona, Dios. Es que a ti no te interesa que te adoren, porque tú no ganas dinero con el que te adoren. Tú lo que quieres es que te honren con dinero. Honren el dinero, pero la adoración Dios no la necesita, dásela a Dios. Que tú no haces nada con adoración. Que te hablen bonito, que te digan qué bueno, qué buen pastor eres, que esto, no. Aunque eso también te lleva el ego, porque tú eres un egoísta, tú eres una persona ególatra, tú eres
una persona que el Espíritu de Dios no está en ese lugar, lamentablemente, porque Dios no puede habitar en una persona donde está engañando a su pueblo. Dios es celoso con su pueblo, ama a su pueblo, y Él mismo habla sobre aquellos pastores que se apacientan a sí mismos y no a las ovejas. Como dice Ezequiel capítulo 34 en adelante, de los falsos pastores que se apacientan a sí mismos, porque ¿acaso no son los pastores que apacientan a las ovejas? Así que vamos a hacer una pequeña pausa y luego vendremos con el análisis final para terminar con este tema de lo que es diezmos, ofrendas y primicias, de este falso, este pseudo apóstol llamado Guillermo Maldonado, que pronto va a caer, porque Dios no puede ser burlado. Así que vamos a seguir con la última parte. Muchas bendiciones y no se vayan. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 20 al 24 nos dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró en un hombre, por un hombre, también los hombres, por un hombre, la muerte de un hombre, la resurrección de los muertos. Así porque como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden debido. Cristo las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida, luego el fin para que entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Mateo 27, versículo 52. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús. Vemos aquí como Cristo, luego las primicias, y dice, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aquí está la fiesta de la primicia cumpliéndose con la muerte de Cristo, resurrección y la resurrección de esos santos que resucitaron como primicias, como una especie de las primeras gavillas que son presentadas ante el sumo sacerdote. El Cristo resucita y presenta esos muertos que resucitan ante el Padre, ¿verdad? Y entonces ahí estamos viendo cómo se cumple lo que son las fiestas de la primicia. Por esta razón, no hay ninguna razón por la que nosotros debemos de celebrar la fiesta de la primicia, ya que todo era simbología de Cristo, todo representa a Cristo. Y entonces, sin embargo, estas personas hacen uso de esas alegorías y enseñanzas con el fin de sacarle beneficio a las personas que no tienen conocimiento y que no entienden la razón de las fiestas ni el porqué de las cosas, sino que estos lo espiritualizan todo, tergiversan las escrituras y terminan saqueando los bolsillos de muchas personas que de manera inocente creen en lo que es esa fascinación, ese hechizo que ellos tienen a través de esa palabra que no es correcta. Así que vamos a seguir viendo el video. Vamos a hablar un poquito primeramente, sobre qué son las primicias. Las primicias bíblicas son una de las fiestas hebreas que Dios le ordenó al pueblo para que celebrasen cada año. Vamos a ver el Levítico capítulo 23, del versículo 9 en adelante. El Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas: cuando ustedes hayan entrado en la tierra que yo les voy a dar y cieguen la mies, deberán llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que cosechen. El sacerdote mecerá la gavilla ante el Señor para que sea aceptada. La mecerá a la mañana siguiente del sábado. Muy bien, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Bueno, las primeras gavillas son los primeros frutos. Las primeras gavillas se llevan al sacerdote para que éste la presente al Señor. Pero eso no significa que vas a presentar todos los frutos, sino que de las primeras gavillas tú la vas a presentar al sacerdote como ofrenda, como sacrificio, como una forma de darle a Dios lo primero en todo. Eso es las primicias. Sin embargo, vamos a ver a través del video cómo este hombre tergiversa y cambia todo lo que tiene que ver con las escrituras y todo lo que tiene que ver con lo que son las primicias bíblicas. Un punto importante: las fiestas judías se celebraban por el pueblo de Israel. La iglesia no tiene que celebrar las primicias porque todo lo que tenía que ver con las primicias ya se cumplió.
Y Cristo las cumplió. Las fiestas, Cristo las cumplió. Entre ellas está la fiesta de las primicias que se cumplió. ¿Por qué? Cristo presenta los primeros frutos. ¿Y cuáles son los primeros frutos? Bueno, los que resucitaron en el día que Cristo resucitó. Dice que se presentaron ante las personas muchos de los santos que habían muerto. Estos fueron las primicias que el Señor presentó, ¿verdad? Así como el sacerdote presentaba las primicias, las gavillas. ¿Por qué? Porque cuando Cristo muere, cuando muere y luego resucita, entonces muchos de esos santos que estaban muertos, dice la Escritura, resucitaron como primicias, haciendo entender que las fiestas de la primicia, de la misma manera que Cristo como sacerdote y también como el que, haciendo a la vez, del que presenta ante el Padre las primicias, que el Padre viene siendo el Señor, el sacerdote en ese caso, que está en el templo de Dios, el sacerdote está en el templo de la tierra y Dios está en el templo, ¿verdad? Por eso es que el Señor Jesús se presenta al lugar santísimo presentando estas personas que resucitan como primicia. Por eso el apóstol Pablo habla de que primero Cristo, luego las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida, hablando de las resurrecciones. Y luego entonces la cuarta resurrección, que viene siendo la resurrección ya para el final de los tiempos del juicio del gran trono blanco. Esto se lo voy a poner aquí en parte del video para que usted lo pueda comprobar. Entonces, vamos a verlo.